Pero Lethal Crisis estuvo en Burkina Faso, terrorismo y miseria. Yo siempre digo que este chabón es uno de los mejores creadores de contenido del mundo, ¿eh? Para mí es de los mejores del mundo. Emocionante, en el que pase lo que pase va a ser interesante. Bueno, nos encontramos en Costa de Marfil, en el norte de Costa de Marfil. Si continuamos por esta carretera, en 15 o 20 minutos estamos en la frontera con Burkina Faso. Vamos a entrar en Burkina Faso, un país donde reina Amigo, Lethal se mete en lugares que son re picados. la inestabilidad política, conflictos étnicos, crisis humanitarias, lo que provoca que se conforma como uno de los países más pobres y uno de los países más peligrosos del mundo. También probablemente el país más afectado del mundo por el terrorismo, con miles de muertes al año. No muchas personas se proponen cruzar esta frontera. De entre los pocos que se la proponen, No, en donde casi no sale, no me acuerdo en qué país era. También uno de África. también hay muchos que no lo consiguen. La frontera se mantiene muchas veces cerrada, hay muchos altercados, depende también de las situaciones que se estén viviendo dentro, de los ataques. Aquí prácticamente todos los días, todas las semanas, hay ataques terroristas, repito, miles de muertos al año por estos ataques terroristas de diferentes grupos. Esto es lo que vamos a investigar. ¿Cuál es la situación? Respecto a las hambrunas, a las crisis humanitarias, a los diferentes grupos terroristas que operan, sus motivos, las formas también en las que atacan a la población, cuáles son sus objetivos principales. Este país era uno de mis objetivos también que quería... No es que no me animaría. Creo que es un contenido que me deprimiría mucho. Tenés que estar mentalmente muy preparado para la decepción que te vas a llevar acerca de la humanidad. Más aún. Quería documentar desde hace años y aquí estamos, por eso estoy emocionado. Lo dicho, estamos súper cerca de la frontera, por eso aquí nos vamos acercando al Sahel, a la zona sur del desierto del Sáhara. Por eso mismo la situación empieza a cambiar el ecosistema. En Costa de Marfil venimos documentando durante bastantes días ritos tribales, bailes de máscaras, ceremonias de todo tipo en un entorno casi selvático. Ha sido unos días muy bonitos, de alegría, de bailes, de ritos tribales, de cultura. Aquí vamos entrando en un clima mucho más desértico. Al ser una frontera estamos rodeados de camiones de carga. Y bueno, lo que digo, esta frontera es complicada, así que vamos ya, guardamos la cámara en la mochila, vamos a ver si podemos grabar un poco con los teléfonos. Ya en Burkina continuamos. Vamos a ver cómo se da esta jornada. Mira lo que es eso, boludo. Nos encontramos ya en Burkina, dentro de Burkina Faso. La frontera ha sido algo bastante extraño porque ha sido muy fácil, no nos han revisado nada. Les enseñé una mochila de ropa y ya está. Y tampoco nos han enseñado el pasaporte. Entonces estamos ya en despoblados, hemos recorrido ya por la carretera kilómetros. Estamos reponiendo fuerzas con un poco de pollo y cuscús. Que ni nos han revisado la visa, ni tenemos la estampa del pasaporte, no nos han revisado nada. Y estos problemas para salir del país. Entonces, Te habla de que está todo re podrido y aparece merendando como si nada en una casa. Es que, amigo, este tipo tiene los nervios de acero. tenemos que buscar en la próxima ciudad, que ya en Banfora, la comisaría que nos pongan esa estampa. Entonces, bueno, frontera extraña, como demasiado fácil. Así que vamos a reponer fuerzas y continuamos, pero estamos dentro. No, es cuscús, está hecho con quinoa, no, ¿con qué está hecho? Bueno, desde Banfora, la primera ciudad después de la frontera, me gustaría hablar un poco sobre la historia de este país, al menos de la historia reciente, para comprender un poco más sobre las causas y los motivos de esta situación que nos encontramos en la actualidad. Tener un contexto de todo lo que se ha vivido en estas tierras. Como toda colonia francesa, se independiza en 1960, solo que por aquel momento el país se llamó como Alto Volta. Entre el 60 y el 1990, ocurre una consecución de golpes de estado, gobiernos derrocados y presidentes asesinados, entre los cuales debo destacar un nombre, Tomás Sankara, conocido como el presidente de los pobres. Su corto gobierno ocurrió entre 1983 y 1987. En este corto periodo de tiempo comenzó con un ambicioso proyecto de educación en el que
La alfabetización de la población pasó de un 13% a un 73% en 4 años. Hablamos de construcción de escuelas, de ferrocarriles, de carreteras, redistribución de tierras a los campesinos, prohibió los matrimonios forzados, prohibió la mutilación genital femenina. De hecho, por primera vez en el país se da protección y reconocimiento a la figura de la mujer en la sociedad. Incluso se incorporan figuras femeninas en ambientes gubernamentales. De nuevo, traicionado, derrocado y asesinado en 1987. Pero también durante su mandato se dio un hecho importante. Alto Volta, en 1984, se convierte en Burkina Faso, el actual nombre del territorio. Burkina Faso significa la tierra de los hombres íntegros. Entre los años 90 y años 2000 se da, en este caso, una consecución de multitudinarias elecciones, pero también muy controvertidas, que terminan en 2014 con otro golpe de Estado. De nuevo comenzamos una fase que dura hasta los tiempos de hoy en día, consecución de más golpes de Estado y gobiernos derrocados. La inestabilidad política de este lugar es máxima. 24 de enero de 2022 se da un golpe de Estado de carácter militar en el cual se disuelve tanto el gobierno como el parlamento como la Constitución. Unos meses más tarde, 30 de septiembre, otro golpe de Estado. Estaría bárbaro saber de dónde viene el financiamiento para que tengan blindados, armas y todo esto, ¿no? Ibrahim Traoré, que de hecho es el presidente interino, el actual presidente, se convierte en el jefe de Estado. Y esta es la situación que tenemos hoy en día. Pura inestabilidad, conflictos entre los grupos étnicos y además crisis humanitarias, como ya comentaba antes, que provocan un caldo de cultivo perfecto para el resurgir de estos grupos terroristas que están destrozando a la población local. No vais a creer lo que acaba de pasar en estos momentos. Estamos saliendo de la estación de policía, han llamado al jefe de la frontera y ha dicho que no, que es que todo... ¿Quiénes los financian generalmente? O Estados Unidos o la OTAN. Todo lo raro que ha pasado, que no nos han revisado visa ni nos han sellado el pasaporte, es porque se les había olvidado. Nos habían hecho la foto, el control de las huellas, pero se habían olvidado de preguntarnos por la visa. Así que tenemos que volver a la frontera, estamos volviendo hacia la frontera. Son cosas de estos países. Burkina es un... Rusia y China, ¿por qué no? Porque tienen otro tipo de políticas exteriores. Pero no hablo de toda la historia. Han cambiado sus políticas. ¿Por qué? Porque los rusos, por ejemplo, han financiado otras guerras, como por ejemplo la de Afganistán. Un viaje especial, lo mires por donde lo mires. Es importante estar al tanto de esto. Y tengan una idea de lo que les voy a decir. Por ejemplo, claro, es verdad, están también en África. El grupo Wagner, digo, ¿no? Pero miren, por ejemplo, el hecho de lo que pasa en Ucrania. En Ucrania hay desde colombianos, mexicanos, estadounidenses, franceses, son todos mercenarios, ¿eh? Teléfono, para saber qué está pasando en cada lugar, en cada momento, y es que el terrorismo es un peligro invisible que puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento. Si bien es cierto, las zonas más afectadas son el norte y el este, y nosotros ahora estamos al sur y al oeste, cancelamos la ruta que tenemos. ¿Con qué finalidad Estados Unidos y OTAN financian ese tipo de levantamientos? Y muy simple, amigo, porque después comercian con el gobierno de turno que toma el poder. Es lo mismo que hicieron en Irak con el petróleo. Y es lo mismo que hacen en cada lugar donde ponen la pata. Burkina está en todos estos índices negativos, por encima de países como Níger, como Nigeria, como Mali, como Somalia. Esta es, hoy por hoy, una de las máximas cunas del terrorismo a nivel mundial, si no la que más. Ahora mismo estamos a 21 de marzo de 2024. Apenas este 25 de febrero, hace menos de un mes, amigo, esto fue hace un solo montón. en un fin de semana, en ese día 25 de febrero, hubo 3 ataques terroristas que causaron más de 200 muertos. Aquí un ataque terrorista igual no causa una sola vida, sino 150.
Atacan en escuelas, atacan en iglesias, atacan en mezquitas, destruyen carreteras. De hecho, después de estos ataques del 25 de febrero, se tuvieron que cerrar las escuelas, los colegios de todo el país. No sé en estos momentos, de hecho, si siguen cerradas. Los colegios de todo el país. Estos ataques son perpetrados en su mayoría por dos grupos. El grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes, más conocido como GAIM, son los comandos o la delegación de Al-Qaeda en estas regiones, y el Estado Islámico del Gran Sáhara, la delegación también del ISIS, del Daesh. Tenemos que tener en cuenta que el gobierno de Burkina Faso controla apenas el 50% del territorio. En el territorio controlado por el gobierno se dan muchos ataques terroristas. En las zonas controladas por los terroristas se dan realmente pocos ataques por parte del gobierno. Eso quiere decir que la iniciativa la siguen llevando los terroristas. Dentro de los financiamientos también hay que hablar de las células del terrorismo del Islam. Pero el mundo, amigos, es muy grande y hay muchísimas regiones en conflicto constante. Entonces también es muy importante detectar en cuáles... a ver, por ejemplo, para que entiendan lo de Rusia y Ucrania, el gobierno de Biden ya le dio a Ucrania $200.000 millones. ¿Y ustedes qué creen que sacó Biden del conflicto económicamente? Por eso Trump está sacado, diciéndole que apenas termine el gobierno del decrépito, se va a cortar el financiamiento. 2022 también hay que recordar un trágico acontecimiento. Dos reporteros españoles, famosos, conocidos por muchos de vosotros seguramente, David Beriain y Roberto Fraile, fueron asesinados por el GAIM justamente en esas zonas del este del país, las controladas por los terroristas. Se toparon con uno de los campamentos, se abrió fuego y fueron ejecutados. Hoy en día se podrían contar por decenas las ciudades que han sido o incluso están siendo atacadas, asediadas Ese tipo está loco, por estos amigo. comandos terroristas. No hay carretera, es la pista. Es un camino que es corto. Ellos me han dicho ahora. Vale, entonces hay un camino que está imposible y tal vez haya otros que sí que se pueda. Bueno, la parte importante es que podamos llegar hasta Ouagadougou para pillar ese avión. Pero bueno, vamos viendo. Si alguna zona está peligrosa, pues cambiamos plan y nos vamos hacia otro sitio. Bueno, lo avanzo desde ya. Si en este reportaje no podemos mostrar tanto, lo siento, me encantaría documentar otro tipo de Está cosas, muy jugado otro tipo de lugares, Lethal Crisis, pero amigo. las áreas de movilidad Va a lugares están donde muy reducidas. tu vida no Esta vale zona nada, se suponía donde que te era pueden segura, secuestrar ahora no por podemos nada. ir, veremos qué es lo que podemos hacer. Lo que podamos hacer, pues lo podréis ver. Así va a ser aquí. Además, ayer se nos jodió la cadena de distribución del coche, así que está ahora mismo en el taller. No damos para desgracias, pero bueno, vamos allá. En estos días también vamos a intentar estudiar diferentes poblados, diferentes etnias, y es que la diversidad étnica de este país, al igual que Costa de Marfil, es muy rica, más de 60 grupos étnicos. Zonas naturales también, estamos de camino hacia una cascada, nos han recomendado los locales de Banfora, y esto que tenemos aquí son árboles del mango. Tanto Costa de Marfil como Burkina, al menos esta zona está lleno de árboles del mango, pero fijaos en estos que son enormes. Aquí está prohibido talarlos y según nos han contado, fueron plantados por los colonos franceses. Entonces, fijaos en la talla de estos árboles, los gigantes del mango, esto está lleno de mangos. No, depende, David. No todos los mercenarios ganan tanto. Promedio 2.000, 3.000 los del Wagner. Tantas cosas negativas, ya era hora de algo positivo. Fijaos en esto. Qué lindo, boludo. Uno no esperaría encontrarse una cascada de este calibre aquí. Qué buenos contrastes Ya los estamos videos en temporada de, seca, fijaos en esto. de Lethal. Restos de las riadas. ¿Hasta dónde llega el agua después de la época de lluvias? Desde la antigua mezquita de esta pequeña ciudad llamada Bobo, Burkina cuenta con en torno a un 60% de población musulmana, algo más del 20% La región de Bobo. y en torno Yo a un conozco unos cuantos que son de esa región. 15% de antiguas tradiciones y creencias africanas, lo que vienen a ser los animismos.
Debéis de saber también que la situación no solo es crítica por la falta de seguridad, por esta inestabilidad política e inseguridad a pie de calle, sino también por la pobreza y crisis humanitarias a nivel de hambrunas. Y es que a pesar de ser el cuarto productor de oro de África, Burkina está entre los 10 países más pobres del mundo. Cuenta con una población de en torno a 22 millones de habitantes, de los cuales Es un un montón. 40% se encuentra viviendo, o sobreviviendo mejor dicho, en una pobreza extrema. Claro, indigencia. Ni siquiera acá. Más del Acá 20 tenemos más del también 50% una de pobreza pobres. intermedia. Y otro 20% más se encuentra viviendo en una pobreza moderada. Para que os hagáis a la idea, y continuando con estas estadísticas demoledoras, en torno al 40% de la población sobrevive con poco más de $1 al día. El 20% de la población, algo más de 4 millones de habitantes, necesita ayuda humanitaria. De hecho, la esperanza de vida en este país africano apenas supera los 60 años. Y es que, ya lo he dicho varias veces, grupos armados, inestabilidad política, falta de recursos, pero también, otra importante, Abrazo falta grande, de Emiliano. servicios Cuídate, papá. básicos. Más de 3 millones de habitantes sufren una falta alarmante de alimentos. Más de 2 millones carecen de atención sanitaria. La malnutrición es, de hecho, la causa principal de un 35% de mortalidad infantil que hay en Burkina. Se calcula que más de 300.000 niños pequeños, menores de 5 años, sufren malnutrición aguda. También se encuentran en esta situación, se calculan más de 70.000 mujeres embarazadas o lactantes. Aquí, en el sur, todavía hay cultivos, todavía hay alimento, todavía hay algo de prosperidad para las familias locales. Según nos vamos acercando hacia el norte, el Sahel, las zonas desérticas, el desierto del Sáhara, se complica muchísimo más la situación. Y ahora debemos abandonar la mezquita porque comienza la hora del rezo. Van a empezar a llegar los locales. Este es el lado de las mujeres, allí el lado de los hombres. Vamos a ir hacia el casco viejo, la parte antigua de la ciudad. Claro, aparte. La infraestructura del lugar no debe tener un casco histórico preservado. Tengo que aceptar que estoy disfrutando del día de hoy, y eso que lo hemos comenzado alto y claro con una putada. Porque vamos a recorrer unas zonas tribales. Además, por estar en Burkina, poca gente llega. La nación Lobi, la conocida como nación o país Lobi, y la etnia Gan. Poblados, buscadores de oro. Pero nos hemos tenido que quedar aquí en Bobo. No podemos ir a las tribus porque hay terroristas. No podemos loco, grabar está mucho en la loco. ciudad porque son musulmanes y no les gusta. También porque el ambiente está crispado, es obvio. Esto no es un polvorín así como es el norte, pero sí que la inseguridad se palpa en las calles. Hoy mismo no podemos ir porque hay terroristas. Bueno, ¿cómo atacan los terroristas? De hecho, son ataques relámpago, fugaces. Llegan con motos o coches, con las armas, y no duran más de 5 o 10 minutos. Matan todo lo que pueden y se van. ¿Se van por qué? Para no enfrentarse con el ejército, y porque además el ejército sondea las zonas con drones, y ellos lo saben. Los drones llegan rápido. Entonces llegan, matan, se van. Llegan, matan, se van. Y perseguirles también es difícil porque muchas veces, quitando que están armados, como pasa en la insurgencia en todos los países, van vestidos de civiles. Esto no es un ejército. De hecho, respecto a esto hay otro punto interesante, y es que según Human Rights, el gobierno de Burkina Faso, a través de estos ¿Qué ataques yerba de dron, tomo el Rey ha Verde? causado también la muerte en algunas ocasiones de incluso decenas de civiles. Aunque también me pregunto que no sé hasta qué punto se puede ver si son civiles o no. Puramente civiles, es decir, dentro de las familias locales también hay cooperadores, también hay informantes, incluso los propios terroristas muchas veces, como digo, visten de civil. Hay mucha confusión, muchos altercados, aquí todo ocurre muy rápido, por todas partes, no hay un frente de batalla, sino que pum, se van dando los ataques terroristas por todo el país, y uno llega hasta allá a confundir quién es el enemigo y quién está contigo, ¿no? Es difícil encontrar apoyo. Abrazo grande, Jorgito, a vos y a tu mujer, papá. Un enemigo. Y algunos de los ataques premeditados de estos terroristas se enfocan en impedir la llegada de alimentos.
muchas veces rompiendo directamente, destruyendo las carreteras. Se enfocan directamente en impedir la llegada de alimentos a las familias, a los poblados, sobre todo en el norte y el este del Es país. impresionante. Entonces vamos a descansar en Bobo porque ya no hay tiempo para continuar, tampoco podemos salir mucho. Así que vamos a descansar y mañana toca continuar. Esperamos llegar hasta Ouagadougou, si la carretera lo permite, hasta la capital del país. Es una locura cómo se nota la diferencia. Gracias, Joaco. Cómo notamos el cambio y la evolución de estos parajes del ecosistema según nos vamos acercando al norte, camino hacia Ouagadougou, hacia la capital del país. Esto es un maldito desierto, es un secarral. De vez en cuando vemos alguna laguna y estamos en la temporada seca. Los animales se ven escuálidos, ya vemos más gente mendigando en las calles. Y nos es muy difícil grabar también en los pueblitos que vemos porque paramos y tal, pero de repente todas las miradas van hacia nosotros. Porque poca gente han visto pasar como nosotros por ese tipo de pueblos. Desviarnos mucho hacia zonas rurales tampoco podemos para no toparnos con los que no queremos. Así que nada, nos quedan otro par de horitas hacia la capital. Vamos a ver qué nos encontramos en la ciudad principal de un país como Burkina. ¿Qué comerán esos bichos, no? Nos encontramos ya recorriendo las calles de Ouagadougou y aquí el problema es todavía mayor para grabar porque primero a las tribus no pudimos ir por los terroristas, después por ser musulmanes no les gusta que les grabemos y menos si hay mujeres y aquí encima está lleno de policías y de militares que les gusta todavía menos que les grabemos. Es más, nos metemos en problemas si lo hacemos. Y seguimos con las indicaciones que nos dieron al entrar al país. Nunca decir hacia dónde vamos para que no sepa nuestra ruta y no decir que somos franceses porque los odian. Así que vamos a recorrer. Tenemos ante nosotros una misión imposible, al menos en estos momentos, hoy por hoy. Estos lugares que son como un polvorín, de un momento a otro cambian. Depende de que entres hoy, mañana o al siguiente, que de repente se puede grabar o no. Me sorprende lo loco que Se tal puede era. avanzar por esa carretera o no, o te encuentras con un checkpoint militar o no. Hoy por hoy, en estos momentos, grabar aquí es demasiado complicado. Aparte de los cambios de ruta, de todo eso, del calor. Bebo litros y litros de agua al día y casi ni meo, porque lo estoy sudando todo. Es una locura, estoy lleno de polvo. Te asfixia el polvo, te mancha la cara, todo. Te atragantas con el polvo en el ambiente. Y después llegamos a Ouagadougou y está lleno de policías y lleno de militares. Nos han perseguido y visto por todas las calles. Hemos pasado por varias comisarías que nos han ido llevando de una a otra, hablando con los chiefs, como con los líderes de la policía. Y simplemente estamos paseando con las cámaras en un mercado, ni siquiera una zona complicada. También se entiende, esto no es una queja o una crítica, se entiende. La situación aquí es muy complicada y se entiende que primen por la seguridad. Solo digo que es una misión imposible. Sí nos han servido estos días para poder investigar, al menos en interiores, con la gente que nos hemos encontrado, hablando en algún restaurante, en algunos mercados, un poco sobre la situación, también los motivos de estos terroristas para atacar como hacen. Hablo bajo porque también hay algunas personas alrededor y hay ciertas palabras clave que son igual en español que en inglés que en francés, así que bueno, con cuidado igualmente. Los motivos de los terroristas para matar es por religión, por temas políticos. Estás todo el día amenazado por algo. La realidad es que hay un trasfondo mucho más complicado porque muchas veces es un tema étnico y social. El gobierno aplasta, persigue,
complica demasiado la vida de algunos grupos étnicos, como pueden ser los Fulani, los Pol. Mirá eso, Nosotros hemos vivido con ellos en Benín, en Mali, están en todo el Sahel, son un grupo nómada y seminómada en el Sahel, y al igual que pasa con los Tuareg en Mali, ya grabamos sobre ello en 2021, aquí lo mismo, están como fuera del sistema, son los olvidados del país, y está estudiado que la mayoría o muchos comandos de terroristas son Fulani. No, yo no me metería ni en pedo en estos lugares, amigo. Primero porque yo creo que no estoy curtido como Lethal acerca de los contextos en los cuales se puede filmar, en los cuales se puede hablar con la gente, y te sentirías ultra desprotegido, boludo. Ahí es todo corrupción, terrorismo. Que básicamente hacen esto como venganza No vale por la el pena. gobierno por joderles la vida. Es una venganza, es un tema social. Y aquí ese es el problema. Y pues si fuera poco, lo complica más de nuevo algo que hemos... PPSH, mirá, un arma de la Segunda Guerra Mundial. Parece una STG-44, boludo. Si es una STG-44, vale una fortuna esta arma. Cambio climático. Cada vez se vive más una terrible situación que es la lucha por los recursos escasos, los bienes escasos como las tierras y el agua, que propician tensión social, cada vez más tensión social, y que algunas comunidades, grupos étnicos, algunas zonas del país se vuelvan cada vez más vulnerables. Y en esas condiciones acaban entrando en estos grupos. No era una AK. No era una AK. ¿Cuál es el plan actual del gobierno para combatir esta situación crítica? El actual jefe de Estado, No era Ibrahim una 47 por lo menos. Y si era una AK, era una Kalashnikov de las primeras. Traoré declaró una guerra total y absoluta contra el terrorismo. Echó al ejército francés. Dijo que el ejército burkinés iba a ser el que consiguiera la victoria, eso sí, con la ayuda de los rusos, de los mercenarios de Wagner. No sé cuál es la situación también ahora, con toda la guerra de Ucrania, que todavía continúa y continúa. La realidad es que podríamos tildar el plan, al menos hasta el momento, como un desastre absoluto. Reclutó civiles y les armó. Hablamos de unos 50.000 hombres. Un ejército poco entrenado, poco preparado, sin experiencia en el campo de batalla, luchando contra un enemigo tan complicado como puede ser el ISIS o Al-Qaeda. La mayoría de ataques se dan en zonas... Para mí, ¿cuáles son mejores? Y yo creo que las AK quedaron obsoletas con el tiempo, pero no obsoletas, son fierros espectaculares y un calibre muy grande. Y el AK no se te va a trabar, le puedes meter arena, no pasa nada, pero a nivel recoil, a nivel puntería, a nivel empuñadura, hay armas 1000 veces mejores. De civiles de la parte, digamos, controlada por el gobierno. Y además cada vez más cerca de la capital. Sin embargo, la actuación del gobierno en las zonas de los terroristas es prácticamente mínima. Y hay el doble de bajas en las fuerzas nacionales del ejército que no en los radicales. Eso sí, nos han repetido más de una vez algunos locales, y esto sería un punto positivo realmente. Que hay algo que está cambiando, que están sintiendo un principio de cambio, porque están haciendo las fronteras más rígidas, más estrictas, menos porosas. Las fronteras de Burkina, Mali, Níger, está ahí ese triángulo de la muerte y los terroristas fluyen y saltan entre los tres países. Níger, piensen que en Níger está el Wagner. Esa triple frontera, si ataca el ejército de Mali, se pasan a otro país. Si atacan desde Burkina, saltan a Níger. Es demasiado porosa la frontera, no hay ningún tipo de control, como pasa entre Afganistán y Pakistán. Aquí me dicen que están haciendo la frontera mucho más estricta y menos porosa para que ya no puedan hacer eso y ahí sí puedan acorralarles los ejércitos de los tres países, que ahora de hecho también están teniendo esa cooperación internacional, actuando en conjunto, y esto podría ser un as en la manga que decantase la balanza, ¿no? Que cambiara la situación. Y ojalá que así sea, pero sobre todo por los locales. Aquí es muy complicado grabar y estar, y no solo por el ejército, no solo por ser musulmanes. Estás todo el tiempo jugado, boludo. También es que esto no es vida. Lo que hay en este país en estos momentos no es vida, cuando básicamente es sobrevivir, por hambre, por sed, por seguridad. Entonces, estamos en nuestras últimas horas en Burkina. Espero volver, estoy seguro que voy a volver. Nada, que esto continúa. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Qué buen video, amigo. Qué buen creador de contenido que es.